Iglesia Misión Evangélica Pentecostés, La Gloria de Jehová. Cultos, martes 7:30 p.m, jueves 7:30 p.m, sábados 7:30 p.m y domingos 5:30 p.m. Primer domingo de cada mes, ayuno congregacional, y último sábado de cada mes, vigilia. Dirección: 238 Poplar Street, Central Islip, New York, 11722. Comenzamos. Desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Puede sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús, aleluya. Esta es una palabra muy maravillosa. Los discípulos en este momento venían de experimentar algo grande. Ellos habían sido testigos de algo muy maravilloso, de algo muy especial, de algo que era menester que ellos fueran testigos para que pudieran escuchar la voz de Dios o de Jesús y poder, hermanos, encaminarse hacia donde los había mandado. En esta palabra que hemos leído nosotros ahora, esta hermosa noche, es una palabra, hermanos, que viene a ser una de la culminación del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra, porque si empezamos a leer lo anterior, estamos viendo la ascensión de Cristo, la ascensión al cielo, la ascensión, hermanos, ellos pudieron presenciar y pudieron estar presentes en ese momento. Amén, hermanos. Pudieron estar presentes de un Cristo que había resucitado, de un Cristo que había venido a la tierra. Pero hermanos, que al pasar de su tiempo, hermanos, que estaba predestinado, que iba a predicar el evangelio y que iba a ser crucificado y entregado por nuestros pecados, hermanos, que los discípulos tenían que ser testigos de esa ascensión para que ellos continuaran con ese ministerio. Cuando nosotros empezamos a ver, hermanos, en el libro de Lucas, hermanos, en el capítulo 2, podemos ver que hubo, hermanos, una manifestación celestial. Dice la palabra del Señor que estaban los pastores de la noche en aquel lugar cuando vieron a aquellos ángeles, y aquel lugar se llenó con la gloria de Dios. Y dice la palabra del Señor que podían escuchar a aquellos ángeles, hermanos, que proclamaban el nacimiento de aquel Cristo, Rey de reyes, Señor de señores, de aquel Cristo que después, hermano, iba a ser, oiga lo que le estoy diciendo, el que había mandado el Señor para estar en la tierra y cumplir ese ministerio, porque nosotros, hermanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios y necesitaba que viniera aquel Cristo a la tierra a morir y a entregar su vida por cada uno de nosotros, hermanos, para que el hombre pudiera tener acercamiento ante el Señor, ante el Dios Todopoderoso. Fue el mismo maestro, hermanos, que había nacido en aquel lugar, y los ángeles estaban dando buenas nuevas de aquel acontecimiento maravilloso, un acontecimiento que no podía quedarse escondido, sino que era un acontecimiento que tenía que hacerse notorio. Y estos hombres fueron a testificar que habían visto, hermanos, aquellos ángeles anunciando el nacimiento del Cristo del Dios Todopoderoso, de aquel Cristo que iba a venir a la tierra a redimir los pecados del mundo entero, de usted y de yo. Y por eso nosotros ahora estamos en este lugar. Dice el libro de Lucas, hermanos, en el capítulo 2 dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando pasa ese acontecimiento, aquellos hombres no se quedan allí, sino que van, hermanos, y empiezan a buscar al maestro, y como les había dado la señal que pasaba. Pero Jesús fue creciendo, y cuando va creciendo Jesús, hermanos, el ministerio de él fue creciendo también. Y dice la palabra del Señor que escogió a 12 hombres, hermanos,
hermanos, que fueron instruidos por Él, que fueron enseñados por Él, que fueron doctrinados por Él. Hombres, hermanos, que Él les enseñó las Escrituras, les habló por palabra a aquella multitud, pero a ellos les explicaban las parábolas, porque ellos le preguntaban: maestro, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Y empezaba el maestro a explicarles aquella parábola, a explicarles lo que Él había dicho públicamente, hermanos. Pero que viene un día, hermanos, un día cuando Él es crucificado, y ahí donde yo quiero llegar, hermanos, es crucificado y es sepultado. Oiga lo que le estoy diciendo. Oiga, los discípulos, aquellos seguidores, aquellos que lo habían seguido, que habían andado con Él, se habían apartado, dice la palabra del Señor, que se habían vuelto a pescar, estaban pescando, y dice la Biblia que Jesús se les aparece. En el libro de Juan dice que se les aparece y les pregunta todavía si habían pescado algo. Ellos le están diciendo que no han pescado nada. Pero ellos, hermanos, en el momento cuando le dice que tiren la red hacia el lado izquierdo, Pedro puede sentir algo diferente. Pedro pudo sentir aquellas palabras que no eran de cualquier hombre, sino que pudo sentir las palabras que eran del Maestro, del Cristo resucitado, de aquel Cristo, hermanos, que un día había estado muerto. Dice la palabra del Señor que por 40 días estuvo con ellos, comió con ellos, anduvo con ellos, hermanos, les anduvo enseñando las marcas, les anduvo diciendo: era necesario que todo esto pasara, era necesario que todo esto aconteciera. Pero se llegaba el momento, hermanos, que era cuando ellos tenían que ir a un lugar, hermanos, a esperar esa promesa que Cristo había dicho, que Cristo les había prometido que iban a ser llenos del poder del Espíritu Santo. Pero lo que les quiero explicar es esto: aquellos 40 días después de que Cristo murió y Cristo resucitó, se anduvo mostrando ante ellos y anduvo con ellos. Hermanos, en la Biblia dice que del camino de Maús, aquellos hombres iban caminando y lo invitan y dicen: maestro, quédate con nosotros, que ya se hace tarde. Entra con ellos a aquella casa y empieza a partir el pan. Y cuando partía el pan, aquellos hombres empiezan a sentir algo diferente, empiezan a recordarse que era aquel Cristo que había muerto, que había resucitado. La prueba más grande para ellos era mostrarse que el Cristo había muerto, que había resucitado. Aquellas mujeres fueron a buscar la tumba estaba abierta, no estaba el cuerpo del Maestro. Los ángeles le dijeron que por qué buscaba. Oiga lo que le estoy diciendo: entre los muertos al que vivía, al Cristo, al Rey de Reyes, Señor Dios Todopoderoso, al que ahora nosotros le damos honra y gloria, al que nosotros exaltamos, al que nosotros bendecimos, a quien le damos gloria y honra. Oiga lo que le estoy diciendo: a través de la historia podemos ver grandes hombres que se levantaron y han predicado la palabra. Aún, hermano, yo me estaba dando cuenta que la tumba de Isaías aún está resguardada, la tienen allí, pero la tumba del Maestro dice: hermanos, aquí estuvo Jesús de Nazaret, estuvo, porque Él fue enterrado en esa tumba, pero Él vive en los cielos. Y lo que tenían que entender los discípulos era que el Cristo que ellos tenían, aquel que comió con ellos, aquel que anduvo en medio del mar, aquel que hizo que aquellos vientos se calmaran, aquel que hizo que el mar se detuviera, aquel que hizo que aquellas olas que movían aquella barca se paralizara. Aquel Jesús no se había quedado en esa tumba, sino que Él vivía. Él necesitaba que los discípulos, antes de que emprendieran ese ministerio de predicar la palabra, fueran hombres que no estuvieran llorando, que no estuvieran pegados en la tumba, que no estuvieran pegados en la cruz. En este momento hay gente que se abraza de una cruz, va a visitar al Cristo negro, se va por la tumba, pero el Cristo que tengo yo, ese vive en los cielos, ese vive en los cielos. La tierra es estrado de sus pies, pero el cielo es su trono, el cielo es su trono, el cielo es su trono. Y yo puedo decir con certeza que Él vive, que Él vive, que Él vive, que Él vive, Él vive por los siglos de los siglos. El Cristo que tengo yo, Él no está crucificado, Él estuvo crucificado, pero ahora vive. Él vive, 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 vive. Entonces necesitaba tener una seguridad grande.
Los discípulos necesitaban tener una seguridad. Imagínense que los discípulos no hubieran tenido esa seguridad que el Cristo había resucitado. Todavía estuvieran visitando la tumba. Todavía estuvieran llorando en aquella tumba. Y estuvieran diciendo: aquí está el Maestro, aquí está Jesús. Todavía fueron a buscar la cruz. Como los hermanos, los católicos, hermanos, cargan la cruz, pegan su gran chillada. Hermanos, llenan una gran carreta llena de flores. Y empiezan a clamar, le empiezan a llorar. Uno se golpea y empiezan a decir: por mi culpa, y solo por mi culpa, y solo por mi culpa. Y empiezan a darse, a golpearse el lomo. Unos caminan de rodillas, otros hermanos hacen grandes sacrificios. Oigan lo que les estoy diciendo: le meten clavos y los crucifican en cruces, según ellos, para sentir el dolor que Cristo sintió. Pero Cristo le estaba diciendo a los discípulos: les voy a dar una prueba. Vengan a meter sus dedos en mi costado, vean mis manos. Yo estuve muerto. Yo estuve muerto. Entiendan esta palabra. El evangelio que ustedes van a predicar no es un evangelio de un cuento de un hombre que murió, de alguien que está muerto. El evangelio que ustedes van a llevar es un evangelio de poder, de poder, de poder, de poder. Entiende esta palabra: de poder, de poder, de poder, poder, poder. El evangelio es poder. El hombre no ha podido cambiar, la mujer no ha podido cambiar, pero Dios sí lo ha cambiado. El Espíritu Santo lo ha cambiado, porque el evangelio tiene poder. El evangelio cambia, el evangelio transforma. Y ese era el evangelio que tenían que predicar los discípulos. Esposo Dios. 40 días anduvo con ellos. 40 días les anduvo enseñando. Yo me imagino que esos 40 días que se les apareció por un lado, se les apareció por otro lado. Hermanos, yo siempre me he preguntado, ese camino de Maús, esos hombres que, hermanos, con gran dolor le estaban diciendo: solo tú eres la única persona que no se ha dado cuenta de lo que le pasó al Cristo, de lo que le pasó a Jesús. Fue masacrado, fue golpeado, fue crucificado. Tú eres la única persona que no lo sabe. Todo el mundo lo sabe cuánto sufrió. Y Jesucristo les iba escuchando. Y Jesucristo estaba diciendo: todavía no me han reconocido que yo fui el que fui crucificado, que yo fui el que estuve muerto, pero ahora vivo. Pero ya Él tenía que darles una señal. Él tenía que darles algo, una seguridad, para que el hombre tuviera valor de hablar de la palabra. Oye, hermanito, a nosotros no nos mueve nada. Si a nosotros nos mueve hablar de Cristo, es porque estamos seguros que Mahoma está en la tumba. Oye lo que le estoy diciendo, que muchos profetas están en la tumba, pero Cristo no está en la tumba. Cristo vive y está en el cielo. Nosotros estamos seguros que el Dios que tenemos nosotros, ese vive arriba en los cielos. Ese estuvo en la tierra, pero ahora está en el cielo. Y de ese Cristo hablamos, de un Cristo de poder, de un Cristo que cambia, de un Cristo que transforma, de un Cristo que da vida, de un Cristo que todo lo puede. Por eso es que nosotros no predicamos una religión barata. Por eso, hermanos, por eso los discípulos cuando venían a querer intimidarlo de Jesús, a Pablo le dijeron: no prediques más de ese Jesús muerto. Un momento, decía Pablo: no, Jesucristo vive y Él está en los cielos. Cuando vinieron donde Pedro a querer intimidarlo para que no hablara de Jesús, nosotros hablamos de lo que hemos visto y nuestros oídos han oído. Oiga lo que le estoy diciendo, había una seguridad grande, había una seguridad que ellos habían visto. Si usted empieza a leer la ascensión del Maestro, ellos vieron cuando Él fue levantado al cielo. Ellos fueron testigos. Por eso a ellos no los amedrentaban los azotes, no los amedrentaba la cárcel, no los amedrentaba la muchedumbre, aunque eran arrastrados, que eran apedreados como Esteban. Pero oiga, no los amedrentaba a nada, porque ellos habían sido testigos. Ellos habían tocado al Maestro, ellos habían comido
ido con él. Ellos habían sido consolados por él. Oiga lo que estoy diciendo, no necesitaba ir a aquella tumba como en este tiempo sigue pasando. Aquí estuvo Monseñor Romero, aquí fue muerto Monseñor Romero. No, aquí murió Cristo, pero aquí resucitó. Aquí resucitó. La tumba está vacía. El diablo no pudo contra él. La muerte no pudo contra él. Él se entregó por amor. Él se entregó por amor. Él se entregó por nosotros, para que nuestros pecados fueran lavados, para que ahora nosotros podamos seguir con ese legado de predicar la palabra, de anunciar este evangelio, de mantenernos firmes. Este mundo necesita a Cristo. Este mundo lo necesita. Por más que el hombre grite a los cuatro vientos una felicidad, es mentira. El hombre no tiene felicidad sin Cristo Jesús. Es mentira, hermanos. Han pasado hombres que han dicho que tienen la solución para arreglar problemas, para arreglar dificultades, para arreglar la sociedad, para arreglar, hermanos, la vida desgraciada de un hombre. Oiga lo que le estoy diciendo, pero solo Cristo puede. 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 Solo Cristo cambia al borracho. Solo Cristo cambia al drogadicto. Solo Cristo cambia a la prostituta. Solo Cristo cambia al brujo. Solo Cristo cambia a la divina. Solo Cristo puede darnos vida diferente. Oiga lo que le estoy diciendo, solo Cristo pudo hacer lo que ahora somos nosotros. Éramos malcriados, la gente, hermano, hablaba cuantas cosas blasfemando, pero solo Cristo pudo ayudarlo. Solo Él. Y era necesario que los discípulos cobraran fuerza, que los discípulos, hermanos, recobraran fuerza y ese ánimo para que el evangelio no se estancara, para que llegara hasta aquí de nosotros. Y ahora lo que nos tiene que mover a nosotros como cristianos es saber que ya está Cristo arriba en los cielos. Es saber que el Cristo que tenía Pedro es el mismo que tengo yo, que el Dios que tenía Juan, que Jacob, es el mismo que tengo yo. Y hablar a los cuatro vientos y decirle: Cristo vive y salva. Cristo reina, Cristo vende un día. Ese Dios que yo tengo ha prometido venir a la tierra. Yo no sé qué evangelio usted ha recibido. Yo no sé qué evangelio usted ha recibido o cómo lo ha recibido. Yo no sé. Yo no le puedo decir ni lo puedo calificar, porque yo no estoy dentro de su mente, dentro de su corazón. Pero yo quiero decirle, hermano, que el Dios que yo he recibido, un acontecimiento que pasó hace más de 2000 años. Ese acontecimiento, las palabras y lo que yo le estoy predicando no es algo nuevo. No es algo que lo predicamos ahora por primera vez. Este evangelio se viene predicando desde hace cientos de años, más de 2000 años, y se sigue predicando de ese Cristo. Oiga lo que le estoy diciendo: la fama de un hombre, hermanos, pasa y es pasajera. Muere que el hombre, se acabó la fama, pero Cristo vive. La fama de Cristo nadie la pudo parar. Se levantaron contra la iglesia, empezaron a decapitar a los cristianos, empezaron a arrastrar a los cristianos, empezaron a encarcelarlos, pero el evangelio siempre seguía. El evangelio siempre seguía. Siempre había gente que decía: no, yo lo vi, yo no me puedo callar. Y al que no le guste, no importa que no le guste, pero yo no puedo callar. Lo que yo he visto, ese Cristo está en el cielo. Lo vi desde el cielo. Ese Cristo está ahí arriba, allá arriba. No podían cerrar la boca, no podían callar a esos hombres. No podían callarlos. Una vez estos hombres son investidos con el poder del Espíritu Santo, en el libro de Juan dice la palabra del Señor que Jesucristo ora por ellos, hermanos, y dice que sopla sobre ellos y reciben el Espíritu Santo. Esa gente ya no era cualquier gente. Esa gente ya eran gente que ya estaban listos para soltarlos y ir a anunciar la palabra. Estaban listos que lo soltaran para ir a hablarle a los grandes. Oiga, hermanitos, oiga, esta palabra, cuando viene una gente muy grande, es importante. Los cristianos de hoy en día lo que nos hacemos es agacharlos y pasamos de largo. No, Pedro no se agachaba.
Pablo no se agachaba, Lucas no se agachaba. Oiga, esa gente abría su boca en voz en cuello y hablaba y les hablaba de Cristo. Cuando Pedro, hermanos, en aquel discurso de aquellas 3,000 almas, él les está diciendo: el Cristo que ustedes mataron, aquel que ustedes mataron, ese Cristo Dios le levantó de entre los muertos. Aquellos hermanos que ustedes lo hicieron por ignorancia, oiga, tenía el valor de predicarle, porque la verdad te ha hecho libre. Y si tú tienes la verdad en tu vida, no te vas a quedar callado cuando alguien venga. Oiga lo que le estoy diciendo, con argumentos que son antibíblicos. Hay cristianos que con los mormones se hacen mormón. Oiga lo que le estoy diciendo, con los testigos contra Jehová se hace testigo. Pero hay cristianos también que ese no lo mueve nadie. Y sobre esta roca yo tengo mis pies, y esta roca es Cristo Jesús. Esta roca es Cristo Jesús. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo, siendo Cristo mismo. Aquí no dice que es su nombre, aquí dice que es Cristo, 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 Cristo. Gente diferente. Y de esa es la gente que necesitamos hoy. Oiga lo que le estoy diciendo, de esa es la gente que necesitamos. Gente loca, gente que esté desquiciada de la mente, gente que se levante. Pero cuando le hablo de desquiciado, le estoy hablando espiritual. Gente que le crea, gente, hermanos, que no está viendo más allá de la nariz, sino que está viendo algo diferente, que está viendo un evangelio donde se están convirtiendo gobernadores, donde se están convirtiendo alcaldes, donde llevar este evangelio, de transmitirle aquel evangelio que tiene en tu vena, aquello que tenés en tu vena, no te hace que te duermas, no te hace que te oiga, como que sos pollo comprado, sino que todo lo puede Cristo, porque Él me fortalece. ¿Y sabe por qué nos fortalece? Porque Él vive, porque Él vive. Un muerto no te puede fortalecer, pero Cristo sí te puede fortalecer, porque Él vive. Una gran diferencia del evangelio, como empezó a como está ahora. Póngase a pensarlo, una gran diferencia. La diferencia que hay ahora, que hoy se camina por ver, y la diferencia que se caminaba antes. Oiga lo que le estoy diciendo, se caminaba creyendo que ya se había hecho, creyendo que ya estaba hecho. Creyendo, oiga lo que le estoy diciendo, muchos se han parado y han dicho en este altar, hermano Felipe estaba predicando, que aquellos hombres cuando lo estaban quemando solo le decía: no te preocupes, hijo, aguántate, que 10 minutos estaremos sufriendo, pero tendremos una vida eterna, gozándolos con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese es el problema, que hoy en día se han ido esos hombres, se han ido esas mujeres, esos hombres decididos, esas mujeres decididas, esas mujeres que estaban dispuestas a darlo todo, esas Marta, esas Marías, que cuando entraron al aposento alto, a esa casa, ese segundo piso, oiga, donde los hermanos de Jesús no habían recibido porque no creían en el llamado de Jesús, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y hoy y aquellos 11 hombres estaban diciendo: sí, nosotros lo vimos, sí, nosotros vimos su costado, nosotros vimos sus manos. Yo tengo que seguir anunciando, así como Él entregó su vida, así estoy dispuesto ya a ponerla. Pero estamos conformes, venimos a una silla, estamos poniendo con play por el así donde estamos. El evangelio de antes, mi hermano, no había silla, eran piedras, eran cuevas, pero el evangelio se seguía predicando. La gente predicaba con unción, la gente predicaba con devoción. Había algo diferente que tiene que despertar la iglesia de hoy. La iglesia tiene que despertar, tenemos que despertar. Por eso Hebreos dice que el evangelio que se nos es anunciado, primeramente fue por los ángeles y luego por los que lo oyeron. Este no es un evangelio barato, eso es un evangelio que cambia. El Cristo que tenemos no es un cuento. El Cristo que tenemos nosotros no es un cuento. El Cristo que tenemos nosotros no es de yeso,
no es una leyenda, no es una historia. Él vive y Él ha prometido venir por la iglesia. Oiga lo que le estoy diciendo, Él vive y en estos tiempos todavía sigue cambiando. En estos tiempos todavía sigue hablando. En estos tiempos todavía sigue hablándole a la humanidad. Oiga lo que le estoy diciendo, todavía sigue mostrando aquel amor que habló Juan en el capítulo 3. Aquel amor, hermanos, porque por ese amor vino a esta tierra, por amor a todos. Pero nosotros los que ya tenemos el amor y los que tenemos ya a Cristo, es de levantarlos, no tener miedo y decirle al mundo entero lo que Cristo ha hecho en nosotros. Oiga lo que estoy diciendo, para los que no creen a la palabra, puedan creer a los milagros. Por eso cuando tú hablas, oiga lo que estoy diciendo de lo que Dios ha hecho en tu vida y lo estás haciendo para exaltar a Dios, así el diablo se enoje, dilo. Así se enoje el diablo y quédate que tu boca esté cerrada, dilo lo que Dios ha hecho, porque Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. El Cristo que yo tengo, ese no es un cuento ni lo ando colgado. Ese vive y vive en los cielos. Pero necesitamos Pedros. Necesitamos Jacobos, necesitamos Pablos en la iglesia. Necesitamos hombres que prediquen la palabra con pasión. Necesitamos hombres que se entreguen sin reserva. Necesitamos hombres que no estemos viendo mi comodidad, sino que sean hombres que estemos viendo por el evangelio. Necesitamos hombres en estos tiempos que lo estén viendo por su cuerpo, que esté chapudito, que lo tenga todo. Necesitamos hombres que lo den todo y se entreguen todo por el todo. Por una causa que fue por la que vino Cristo, que fue porque fueron apedreados los apóstoles, que fue porque fueron encarcelados los apóstoles, que fueron porque los apóstoles fueron crucificados y fue por esa causa. Ahora esa causa ha sido pasada a ustedes, oiga, es responsabilidad de nosotros llevar este evangelio que cambia, este evangelio que transforma. Poderoso Dios, aleluya. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día, a pie caminando un día. Y entendemos que fue un día de reposo, un día sábado. Y caminaron, porque ellos escucharon la voz, ellos vieron aquellos ángeles. Dice: váyanse para Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Aquella promesa que él había prometido en Juan se iba a ser cumplida en ese día. Y ellos llegaron a ese aposento alto, o a ese segundo piso. Llegaron y se instalaron allí. Y no se movieron hasta que fueron llenos. Pero lo que quiero decirles es esto: cuando los apóstoles llegan allí, ya no iban pensando en que Cristo había sido crucificado. Ya no iban pensando que Cristo estaba, hermanos, que había sido enterrado en aquella tumba. Su mentalidad había cambiado. Ya no andaban pensando que pobrecito el maestro, cómo lo destrozaron, cómo lo golpearon, cómo lo masacraron, cómo lo clavaron. La mentalidad de ellos era una mentalidad diferente, como la que tiene que tener el cristiano. Sí, Cristo fue crucificado y entregó su vida por usted y por mí, pero Él está vivo. Él está vivo y los que le siguen a Él estamos vivos también. Esa mentalidad se metió dentro de ellos. La mentalidad de los 11 apóstoles era muy diferente. Ya no era una mentalidad de estarse lamentando, ya no era una mentalidad de estar dudando, porque ¿qué hubiera pasado si no hubieran visto la ascensión? Que si no hubieran visto al maestro, si no hubieran comido con Él, hubieran estado dudando. El evangelio se hubiera estancado. Pero le dijeron: vení para acá, tocame, tú que me abrazabas, vení. Y empezó a abrazarlo: no tengas miedo, un espíritu de
nadie lo puede tocar, nadie lo puede abrazar, pero yo estoy vivo. Yo soy aquel que estuve muerto, para que cuando anuncie a mis hermanos, a mis hijos, yo quiero que le anuncie con esa seguridad y cuéntele que yo vivo. Así dijo el Señor, cuéntele que yo vivo. Y porque Él vive, usted está aquí también, porque hubo alguien que nos predicó la palabra y nos dijo que Cristo vive. Por eso estamos aquí ahora, por eso estamos acá. ¿Qué más seguridad había? ¿Qué más necesitaban ver? Dígame, ¿qué más necesitaban ver los apóstoles? Los discípulos en ese momento, ¿qué más? Habían visto que los ciegos veían. Habían visto que los paralíticos caminaban. Habían visto que los muertos se habían resucitado. Habían visto, hermanos, aquella niña de Jairo que estaba muerta, pero se había resucitado. ¿Qué más podían ver ellos? ¿Qué más necesitaban ver? Habían sido instruidos por el maestro. ¿Qué más necesitaban ver? Lo que necesitaban ver nada más era esto: una seguridad que Cristo vivía, para que se recobraran fuerza, para que recobraran ánimo, para que entendieran que Cristo vive, para que entendieran que el Cristo que tenemos nosotros ahora, ese no es un cuento, no es una calcomanía, es para que entendieran que el Cristo que tenemos nosotros es un Cristo que no está pegado en una pared, es para que entienda la humanidad que el Cristo que tenemos nosotros no es un cuento que nos han contado. Nosotros podemos sentirle, nosotros podemos sentirle. Esta noche se movió por acá, esta noche la gloria de Dios paseó. Oiga lo que le estoy diciendo. Podemos sentir la gloria, podemos sentir la caricia del Espíritu Santo. Y Él dijo: he aquí, y yo estoy con vosotros todos los días, 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 hasta el fin de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Oh, majate verra, mira, va. Oh, poder de Dios. Yo no entiendo cómo hay gente que no puede sentirlo. Oh, mi alma te alaba, Espíritu Santo. Mi alma te alaba, poder de Dios. Y Él prometió estar con nosotros. Él está con nosotros. La iglesia de este tiempo necesita recobrar ánimo. Oiga lo que le estoy diciendo. Necesitamos recobrar ánimo y salir a hablarle a la multitud que Cristo vive, que Cristo transforma, que Cristo cambia, que Cristo sana, que Cristo sana el cáncer, que Cristo sana el SIDA, que Cristo hace que los ciegos vean. Porque nosotros éramos ciegos espirituales, no veíamos, pero ahora vemos. Oiga lo que estoy diciendo: a través del Espíritu podemos ver cosas que antes no las veíamos, porque nosotros andábamos en esta vida literal, pero estábamos muertos espirituales. Y me atrevo a no equivocarme, que si el Evangelio hubiera comenzado con nosotros, se acaba. Si el Evangelio empieza con nosotros, se acaba. Nosotros pensamos en nuestra comodidad primero. Los cristianos de hoy en día, los de hoy en día. Hace unos días te vi en la plática con unos hermanos y estábamos hablando que hoy en día los bajamos, damos 5 pasos y estamos dentro del templo. Damos 5 pasos y estamos fuera del templo. Y vamos montados en un carro. Cuando aquellos hombres tuvieron que caminar, cuando aquellos hombres no les importaba el frío, no les importaba la lluvia, no les importaban los desprecios, no les importaba aquellas pedradas, no les importaba, hermanos, oiga, las veces que aguantaron hambre, no les importaron las veces, hermanos, que se tuvieron que quedar tal vez acurrucados al par de un palo, porque nadie les daba entrada en sus casas por miedo de que los fueran a matar. Pero aquellos hombres allí estaban, hermanos, listos, esperando. No les importaba el dolor, no les importaba su mismo cuerpo. No compraban camisas como compramos nosotros, no compraban zapatos como compramos nosotros. No era gente que estaba pensando en ellos, en tener el mejor teléfono, en tener el mejor carro. No era gente que pensaba en comer la mejor comida. Ellos lo que les importaba, que aquel llamado que
que habían tenido de Cristo, aquellos que habían visto de Cristo, aquellos que habían visto en aquel monte, aquellos que habían visto que había ascendido al cielo. Eso era lo que les bastaba para seguir anunciando la palabra, para seguir avanzando. No les importaba nada de esta tierra. Lo que ellos querían, que el evangelio se expandiera y que miles de gente pudiera ser impactada y se dieran cuenta del Cristo que tenía. La iglesia de hoy en día necesitamos enfocarnos en lo mismo, de llevar este evangelio. Oiga lo que le estoy diciendo a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos, a tus vecinos, y decirle que Cristo vive, decirle que Cristo salva, decirle que Cristo viene. Él viene, Él viene, Él viene, Él viene. Decirle que Cristo viene, decirle que Cristo viene. El enfoque del evangelio de los discípulos, después que eran ya los apóstoles, era muy diferente, hermanos. Era muy diferente. Si la iglesia de hoy en día ha entrado en una decadencia espiritual, porque nosotros nos hemos desenfocado de ver a Cristo resucitado, de entender a qué fuimos llamados. Oiga lo que le estoy diciendo. Nosotros muchas veces nos desenfocamos y empezamos a ver cosas terrenales, a ver cosas, a ponerle prioridad a cosas que son perecederas. Oiga lo que le estoy diciendo. Nos enfocamos en una casa, viene un terremoto y te bota la casa. Nos enfocamos en nosotros, en un terreno, y viene, hermano, y lo llenan de animales. Viene la lluvia y se mueren esos animales. ¿Y a dónde quedó todo tu sacrificio? Pero cuando hacemos tesoros en el cielo, empezamos a hablarle al vecino, empezamos a hablarle al hermano. El hermano tiene algo muy especial y está diciendo: hey, hubo alguien que se determinó a buscarme, a hablarme de Cristo. Oiga lo que estoy diciendo. Esos no son los hombres que necesitamos en la iglesia. Esas son las mujeres que necesitamos en la iglesia. Usted que va a la lotre en la barra, háblele de Cristo en la lotre. Usted que oiga, hermano, porque el Cristo que tenemos nosotros no se queda aquí cuando nos vamos. Él va conmigo en la calle, Él va conmigo en la lotre, Él va conmigo al supermercado, Él va conmigo al trabajo. El Cristo que yo tengo no se queda aquí en estas cuatro paredes. Está en mi casa, está en mi cuarto. El Cristo que yo tengo está en todo lugar, porque Él vive, 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 porque Él vive. Y cuando vemos la vida de estos hombres, vemos que nuestro evangelio se queda chiquitito. Cuando podemos ver nosotros el ministerio de estos hombres, allí es cuando entendemos nosotros, hermanos, que nosotros no estamos haciendo nada por el evangelio. Allí es cuando entendemos nosotros que nos falta mucho para poder nosotros llegar a nivel de estos hombres. Oiga lo que le estoy diciendo. Nosotros hablamos de un Cristo y decimos que tenemos fe en ese Cristo, pero no hablamos de la fe de ese Cristo, no hablamos del amor de ese Cristo, no hablamos de la venida de ese Cristo, no hablamos nosotros que ese Cristo salva, no hablamos de que ese Cristo transforma, no hablamos de que ese Cristo sana. Hablamos que tenemos a Cristo y lo sentimos en nuestros corazones y podemos decir: yo lo siento en mi vida. Pero si lo sientes en tu vida, habla. Si lo sientes en tu en tus huesos, habla. Porque cuando el profeta quería quedarse callado, aquel fuego entraba, aquel fuego entraba, aquel fuego entraba, aquella gloria entraba. Oh, Rabina, bájate, ve. Y empezaba a hablar, y empezaba a hablar, y empezaba a hablar palabra de Jehová, palabra del Rey de Reyes y Señor de señores. Caminaron, pero cuando iban caminando, yo les aseguro que no sentían ese camino. La prueba que necesitaban ya la habían visto. La prueba que necesitaban para estar determinados ya la tenían completa. Oiga lo que les estoy diciendo, no necesitaban más prueba. Nosotros no necesitamos más prueba tampoco.
Oiga lo que le estoy diciendo, nosotros no necesitamos más pruebas, que Dios está con nosotros. Si sabemos lo que éramos nosotros antes y lo que Él ha hecho ahora. Oiga, entonces, ¿por qué necesitamos más pruebas? Oiga, ¿por qué necesitar que Cristo baje a la tierra y nos dé una orden cuando ya la sabemos nosotros? Cuando ya sabemos lo que Cristo ha hecho. Si ya sabemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿qué más pruebas necesitamos? Hogares que estaban al borde del divorcio. Oiga, lo que estos hombres que estaban al borde de la muerte. Gente que estaba enferma. Gente que no sentía alegría. Gente que no sentía paz y gozo. Cristo le ha dado paz, Cristo le ha dado gozo, matrimonio desagrado los ha unido, gente enferma ha sido sanada, gente enferma ha sido sanada, gente enferma ha sido sanada, y esa es la prueba que Cristo está con nosotros, que Cristo vive, que Cristo vive, que Cristo vive. Cuando se les aparece en el mar de Tiberia, después llama a Pedro. Y si usted empieza a ver ese llamado de Pedro, después de aquel milagro, después de compartir con ellos, era fácil. Cristo murió. Y esto voy concluyendo. Cristo murió. Ya no hay esperanza. Ellos ya habían escuchado que las mujeres le habían dicho que Cristo vivía, pero no le escuchaban a las mujeres. No le escucharon, se fueron para el mar de Tiberia a pescar y andaban allá pescando y no habían pescado en nada y se les aparece. Ya se los dije esa parte, pero la parte que les quiero decir es más adelante. Cuando empieza a hacer ese llamado a Pedro, le está diciendo: Pedrito, ya sabes que soy yo, ya sabes que yo fui el que estuve muerto y yo he resucitado. Quiero que me hagas un favor, Pedrito. Quiero que apacentes mis carneros. Quiero que seas una persona diferente. Quiero que lleves mi palabra. Y todavía Pedro quizás estaba allí y le pregunta todavía: ¿me amas? Así como hay muchos que decimos que lo amamos, pero no tenemos el valor de anunciar la palabra. Te amo, maestro, pero no le doy testimonio al vecino. Te amo, maestro, pero no creo que tú me puedes cambiar. Te amo, maestro, pero no creo que tú puedes cambiar a la fulana, al jutano, porque lo estamos viendo que está perdido en las diferentes, hermanos, drogas o en los diferentes vicios de esta vida. Pero si yo estoy diciendo que amo a Jesús, tengo que transmitir este mensaje y le tengo que transmitir el mensaje y hablarle con seguridad y decirle: Oscarito, el Cristo que tengo yo, el que me cambió a mí, te puede cambiar a ti, y tú vas a hacer lo mismo, Oscarito. Tú vas a llevar ese mensaje a otro y decirle: al Cristo que tengo yo, ese Cristo me transformó, me cambió, así que también te puede cambiar a ti. Oiga lo que estoy diciendo, hermano Damián. Tiene su boca libre para hablar de las maravillas de Cristo, para hablar de Cristo, y así estamos expandiendo el evangelio. Hombres con propósito, mujeres con propósito, hombres decididos, mujeres decididas, que estamos seguros que Cristo está con nosotros. Gloria a Dios. Maravilloso. Tenemos que estar seguros que Cristo está de nuestro lado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no estamos seguros? Y estando en la casa del Señor, estando en la iglesia, estando nosotros acá, y anunciar y decir con nuestros labios que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo, hermanos, en Cristo todo lo podemos nosotros, cuando los que necesitamos más ayuda somos nosotros. Oiga lo que le estoy diciendo, y voy terminando y le voy a decir esta palabra. Los apóstoles no era que físicamente no necesitaban, pero ellos sabían que tenían a uno que lo suplía todo. Y esto se lo voy a decir despacio y suave. Los apóstoles sufrieron hambre, persecución, se los dije, angustia, calor, frío, persecución. Pero ellos sabían quién tenían. Y muchas veces nosotros, cuando empezamos a sufrir todo eso, nos olvidamos de Cristo. Aquí en la iglesia no queremos cantar. Aquí en la iglesia no queremos orar. Aquí en la iglesia no queremos ayunar. Aquí en la iglesia no queremos vigilar. No queremos congregarlos.
Ahora le hago esta pregunta. Al contrario de los apóstoles, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuál es el ejemplo que miramos de los apóstoles nosotros? Pasaron dolor, sí, pero sabían que Cristo era más grande que eso. Pasaban hambre, sí, pero sabían que Cristo era más grande que eso. Valía la pena seguir anunciando. Valía la pena, a través de las pedradas, valía la pena seguir anunciando. A través de los azotes, valía la pena seguir predicando. A través de las cárceles, valía la pena seguir anunciando de aquel que habían visto subir al cielo. ¿Entiendes esa palabra? De aquel que habían visto ascender al cielo. Valía la pena, no les importaba su cuerpo, no les importaba nada, porque valía la pena hablar de aquel Jesucristo resucitado, de aquel que vive, tenía seguridad. Ahora en estos tiempos la iglesia, nosotros necesitamos tener esa seguridad, que el Cristo que prometió, hermanos, que un día va a venir, Él va a venir. Que el Cristo que prometió que viene por ti, por mí, Él viene, Él viene, Él viene, y nadie lo va a detener. Él viene, hay una seguridad. Por eso le sirvo, por eso le alabo, porque vale la pena ser cristiano, vale la pena ser evangélico, vale la pena ser hijo de Dios, vale la pena anunciar la palabra, vale la pena aguantar, vale la pena sufrir, porque mi Cristo sufrió y Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Yo sé que un día yo estaré con Él. Póngase de pie.